Y si ese dolor que sientes en la espalda no tiene nada que ver con tu postura, ni con el colchón, ni con el estrés físico. ¿Y si ese dolor es el resultado de una verdad que has estado ignorando toda tu vida? Una verdad que Carl Jung, el padre de la psicología profunda, ya conocía y que hoy puede liberarte. Imagina esto por un instante. Te despiertas. Estás agotado. La espalda te duele como si llevaras días cargando una mochila llena de piedras. Vas al médico. Te hacen radiografías. Te dicen que todo está bien. Pero no te sientes bien. No puedes dormir profundamente. No puedes trabajar con comodidad. No puedes ni siquiera disfrutar del día sin que ese dolor silencioso te susurre al oído. Algo no está bien en ti. Y aquí está lo más extraño. Has probado todo. Ejercicio. Masajes. Analgésicos. Meditación. Y nada funciona a largo plazo. ¿Por qué? Porque no estás tratando el problema real. Estás tapando un síntoma sin descubrir su origen. Ahora escucha con atención, porque esto podría cambiar tu forma de ver tu cuerpo y tu vida entera. Carl Jung, uno de los pensadores más brillantes del siglo XX, no solo estudió el inconsciente, los sueños y los arquetipos. Él entendió algo que la mayoría de los terapeutas modernos ignora. El cuerpo habla el lenguaje del alma. Y cuando no lo escuchas, grita. Ese grito, muchas veces, se manifiesta como dolor físico. Tu dolor de espalda no es físico. Es simbólico. Déjame explicarte. Tu espalda simboliza soporte, carga, estructura, base. Es el eje sobre el que descansa tu vida. Y cuando esa vida está desequilibrada, cuando estás cargando lo que no te corresponde, cuando estás sosteniendo emociones que no has procesado, tu espalda lo refleja. No es casualidad que te duela la espalda baja si vives con miedo al futuro. No es casualidad que sientas tensión en la espalda media si has reprimido una traición, una herida emocional o una culpa que no te deja avanzar. No es casualidad que tus hombros estén siempre duros si intentas cargar el mundo y callar tus propias necesidades. Carl Jung lo explicó con claridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. ¿Y sabes qué? También se manifiesta como dolor crónico. Tú no estás roto. Estás sobrecargado de lo que no es tuyo. Lo más impactante de todo esto es que puede que estés cargando con dolores que ni siquiera son tuyos. Herencias emocionales. Lealtades familiares invisibles. Mandatos sociales que nunca cuestionaste. La imagen que te obligaste a sostener por años, aunque por dentro te sintieras vacío. Tu cuerpo se convirtió en la única parte de ti que ya no puede mentir. Mientras tu mente niega, tu espalda grita. Mientras tú sonríes, tu columna se encorva. Mientras dices estoy bien, tu sistema nervioso se colapsa por dentro. Pero hay una salida. Y no viene de afuera. Viene de ti. Esto no se trata solo de sanarte físicamente. Se trata de algo más profundo, reconectar con tu verdad. Dejar de cargar lo que no te pertenece. Abrazar lo que fuiste, lo que escondiste, lo que callaste. Jung enseñó que dentro de ti habita una sombra. La parte que reprimes, que no quieres ver, que escondes bajo la alfombra de tu vida normal. Y esa sombra, cuando no es reconocida, cuando no es integrada, se convierte en peso, en tensión, en enfermedad. Tu espalda lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir ignorando la señal que tu alma te está enviando a través de tu cuerpo? Porque este video no solo es información. Es una llamada. Una invitación. Un momento de verdad. Aquí vas a descubrir por qué tu espalda duele en lugares específicos. Como cada zona refleja un conflicto emocional o espiritual. Y lo más importante, cómo empezar a liberar esa carga, sin pastillas, sin técnicas superficiales, sin escapar más de ti. Mira, lo entiendo. Quizás nadie te enseñó a mirar tu cuerpo como un símbolo. Tal vez creciste creyendo que el dolor es una falla, no un mensaje. Pero hoy tienes una oportunidad única. Ver lo que realmente está detrás. Darte cuenta de que tu dolor no es un castigo. Es una brújula. Y esa brújula puede llevarte de regreso a ti. Si sigues viendo este video, te prometo esto. Vas a comenzar a entenderte.
Vas a descubrir que ese dolor tiene una historia. Vas a sentir que, por fin, alguien te está diciendo lo que siempre intuiste, pero nadie se atrevió a nombrar. Y cuando llegues al final, algo en ti va a cambiar. Tal vez no se cure el cuerpo de inmediato. Pero el alma, la parte que está cansada de fingir, de sostener, de tragar, esa parte va a empezar a sanar. Porque este no es solo un video sobre dolor de espalda. Es un viaje hacia la liberación que tu cuerpo y tu alma llevan años pidiéndote. Y esta vez, vas a escucharlos. Imagina por un instante que el dolor que sientes en la espalda no es solamente una consecuencia física. No es únicamente la mala postura, ni las horas sentado, ni el colchón que ya deberías cambiar. ¿Y si ese dolor fuera un mensaje? ¿Y si tu cuerpo estuviera gritando lo que tu mente se niega a aceptar? Carl Jung decía que todo aquello que no hacemos consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Pero también, podríamos añadir, como enfermedad o como dolor. Y la espalda, precisamente, es el lugar donde solemos almacenar lo que no hemos procesado. Lo que no dijimos. Lo que no soltamos. Lo que nos pesa, aunque intentemos disimularlo con una sonrisa. ¿Has sentido alguna vez que llevas el mundo a cuestas? Esa expresión, tan común, es más real de lo que crees. La espalda es simbólicamente nuestro soporte. El eje donde se deposita todo lo que decidimos cargar, los miedos que heredamos, las responsabilidades que no nos pertenecen, la culpa que no nos atrevimos a soltar, las expectativas de otros que aceptamos como propias. Y ese cúmulo silencioso empieza a doler. Jung hablaba de los complejos inconscientes, esos núcleos emocionales reprimidos que permanecen activos sin que lo notemos, moldeando nuestra conducta, nuestras emociones y también nuestra biología. El dolor de espalda es uno de los tantos lenguajes del inconsciente. Cada vértebra, cada músculo, cada tensión acumulada habla por ti cuando tú no sabes cómo hacerlo. La rigidez emocional se vuelve rigidez muscular. El peso emocional, peso físico. Pero no solo cargas lo tuyo. Muchas veces llevas a cuestas la historia de tu familia. Mandatos no dichos. Lealtades invisibles. Herencias emocionales que se depositan en tu columna como si tuvieras la misión de cargar un linaje entero. Y es entonces cuando el cuerpo comienza a quebrarse por dentro, no por debilidad, sino porque nunca fue tu función ser el sostén de todos. Lo más impactante es esto, hay personas que llevan años tratando su dolor físico sin sanar la raíz emocional. Medicamentos, masajes, ejercicios, pero la carga sigue ahí, intacta, porque nunca fue física. Fue psíquica. Fue espiritual. ¿Y cómo se libera ese dolor? No simplemente estirando el cuerpo, sino estirando la conciencia. Volviendo al origen. Nombrando lo que dolió. Desenmascarando la carga que no es tuya. Preguntándote, ¿qué estoy sosteniendo que ya debería haber soltado? Sanar el dolor de espalda desde esta perspectiva es un acto de valentía. Implica dejar de anestesiarse y empezar a escucharse. Implica ver que el cuerpo no está fallando, está suplicando ser liberado. El camino hacia una espalda libre comienza en el alma. No hay otra vía. Porque lo que cargas adentro, siempre terminará reflejándose afuera. ¿Estás listo para soltar? Hay dolores que no se curan con analgésicos. Hay dolores que no entienden de medicina ni de reposo. Son los dolores del alma. Esos que se filtran en el cuerpo, que se disfrazan de tensiones, contracturas o fatiga, pero que en realidad son gritos internos que llevamos demasiado tiempo ignorando. Carl Jung nos enseñó que el síntoma no es el enemigo. Es el mensajero. No aparece para destruirnos, sino para despertarnos. El dolor físico, especialmente cuando se instala sin causa aparente, es muchas veces el lenguaje secreto del inconsciente. No viene a castigarte, viene a revelarte. Viene a mostrarte que algo está desalineado, que te has desconectado de ti mismo, que estás viviendo una vida que tu alma no reconoce como auténtica. Cuando el cuerpo duele, es porque el alma está tratando de hablarte y ya no encuentra otra forma de hacerlo. Es el último recurso de una verdad que fue ignorada demasiadas veces. Entonces, el dolor se convierte en símbolo, en código, en espejo. Y quien tiene la valentía de escucharlo, encuentra en él una brújula que señala el camino hacia su verdadera sanación. Piensa en esto,
¿Cuántas veces te has obligado a seguir adelante mientras algo en tu interior te pedía detenerte? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías gritar no? ¿Cuántas veces cargaste con culpas, heridas, duelos no resueltos, y seguiste como si nada? El cuerpo no olvida lo que tú intentas suprimir. Y tarde o temprano, se manifestará. Pero aquí está lo más poderoso: el dolor no solo te muestra que hay algo roto, también te señala dónde está la oportunidad de transformación. No es casualidad que duela justo ahí. Ese lugar tiene un mensaje. Una historia. Una herida que necesita ser abrazada, no rechazada. Porque solo lo que se abraza se transforma. Jung decía que detrás de todo sufrimiento hay una necesidad espiritual no atendida. Tal vez tu dolor es un llamado a reconectar con tu propósito. A perdonar. A sanar vínculos. A dejar de traicionarte por complacer. A vivir desde el alma, no desde el miedo. Y aquí es donde cambia todo, cuando dejas de preguntarte por qué me duele y comienzas a preguntarte para qué me está doliendo. Porque entonces, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. No ignores más lo que tu alma está tratando de decirte. No silencies con pastillas lo que necesita comprensión. El dolor es una puerta. Y tú decides si la cruzas con miedo o con conciencia. Pero una cosa es segura: al otro lado de esa puerta, no solo hay alivio. Hay liberación. Hay propósito. Hay verdad. Y, sobre todo, hay una versión tuya más auténtica, esperándote. La columna vertebral es mucho más que un conjunto de huesos alineados. Es la estructura que sostiene nuestro cuerpo, pero también, en el lenguaje del alma, es el eje simbólico que sostiene nuestra identidad. Cuando algo se quiebra en lo profundo de nuestro ser, la columna lo revela. Cuando algo se desequilibra en nuestra psique, lo muestra. Y Jung lo entendió mejor que nadie: el cuerpo es un reflejo del alma y cada dolor encierra un arquetipo que espera ser reconocido. Cada segmento de tu columna guarda una historia. Un arquetipo. Un conflicto. Es como si la vida te dejara pistas en cada vértebra sobre las batallas internas que estás librando. Y lo más asombroso es que muchas veces, ese dolor que sientes no se origina en el cuerpo, sino en una parte de ti que ha sido olvidada, reprimida o negada. En la espalda alta se expresa la lucha del arquetipo del padre, esa figura de autoridad que te exigió demasiado, que no estuvo o que vive dentro de ti como una voz crítica, aplastante. Dolor en esa zona puede hablar de una carga que llevas por miedo a fallar, por no querer decepcionar o por tratar de demostrar un valor que ya habita en ti, pero no reconoces. En la espalda media se oculta el guardián de secretos, el arquetipo que guarda todo aquello que no dijiste, que callaste por miedo a herir, a ser juzgado, a no encajar. Ahí vive el peso de las emociones no expresadas, de los vínculos que te marcaron y que aún hoy te visitan en forma de punzadas invisibles. Y en la zona lumbar, ahí habita la sombra. Es el lado tuyo que niegas, rechazas o proyectas en otros. El miedo al abandono. A la carencia. A caer. Jung decía que lo que no se acepta en uno mismo, aparece en la vida como destino. Y la sombra, cuando no es integrada, se manifiesta como fragilidad en tu base. Como un dolor que te impide moverte, avanzar, confiar. Pero la columna también representa tu centro. Tu eje. Tu conexión entre el cielo y la tierra. El lugar donde se alinea lo divino con lo humano. Cuando estás desconectado de tu propósito, cuando vives desde un yo fragmentado, tu columna lo muestra. Se debilita. Te pide volver a ti. No a la versión que el mundo espera, sino a la que tu alma necesita. Explorar tu dolor de espalda a través de los arquetipos es ir más allá de lo físico. Es entrar en un mapa sagrado que revela tu historia emocional, espiritual y ancestral. Es comprender que tu cuerpo no está roto, está hablando. Que tus vértebras no están fallando, están gritando las verdades que tu mente aún teme enfrentar. Y lo más transformador es esto: cuando empiezas a reconocer a los arquetipos que habitan en ti, cuando haces consciente al inconsciente, algo cambia. El dolor ya no es castigo, es guía. La columna deja de ser un peso y vuelve a ser un pilar. Entonces el cuerpo respira. Y tú también. Porque cuando alineas tu vida con tu verdad interna, el cuerpo lo celebra y el dolor se disuelve. El dolor en la parte baja de la espalda no solo interrumpe tus movimientos, también interrumpe tu seguridad. Es una de las zonas más castigadas del cuerpo,
y no por casualidad, ahí habita tu raíz, tu base, tu instinto de supervivencia. Esa parte de ti que no piensa, que no argumenta, que simplemente reacciona para protegerte, incluso de ti mismo. Carl Jung nos enseñó que lo inconsciente rige mucho más de lo que creemos. Y en el fondo de nuestro inconsciente vive un miedo primordial, el miedo a no tener, a no pertenecer, a no sobrevivir. Este miedo no siempre se manifiesta con palabras. Se manifiesta en la tensión que se instala justo allí donde el cuerpo intenta sostener la vida. La zona lumbar es la frontera entre lo que cargas emocionalmente y lo que temes perder. Dolor en esa zona suele indicar que algo en tu interior se siente en peligro. No necesariamente un peligro físico, sino simbólico, inseguridad financiera, temor al abandono, miedo a no estar a la altura de lo que la vida te exige. A veces, incluso, el cuerpo responde a memorias antiguas, heredadas, que te hacen vivir en modo alerta constante, aunque tu entorno actual no lo justifique. Es el sistema de alarma del alma encendido todo el tiempo. Aquí, el cuerpo actúa como un guardián silencioso. Y lo hace con dolor. Te avisa que hay una parte de ti que está sobreviviendo en lugar de vivir. Que llevas años sosteniéndote desde la tensión, desde el sacrificio, desde la obligación de resistir. Pero resistir no es lo mismo que fluir. Y el cuerpo lo sabe. La columna lumbar, esa base que te conecta con el suelo, también está conectada con el miedo a caer. No solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. El miedo a fracasar, a quedarte solo, a no tener lo suficiente, a no ser suficiente. ¿Cuántas veces has sentido que si tú te caes, todo a tu alrededor se desploma? Esa presión se instala como un ancla invisible en la zona lumbar. Te paraliza. Y te duele. Pero hay algo que debes saber, tu dolor no es debilidad. Es un reflejo de la fuerza con la que has tratado de sostener el mundo. El problema no es que seas frágil. El problema es que has estado sosteniendo más de lo que te corresponde. Has estado sobreviviendo cuando deberías estar expandiéndote. Has estado protegiendo tanto, que olvidaste respirar. Jung hablaba de la importancia de integrar nuestras raíces. No se trata de eliminar el miedo, sino de comprenderlo. Nombrarlo. Mirarlo de frente. Porque cuando reconoces lo que realmente te asusta, recuperas el poder. Y cuando el poder vuelve a ti, el cuerpo deja de cargar por ti lo que tú ya estás listo para soltar. La sanación comienza cuando entiendes que no necesitas seguir sobreviviendo. Que puedes elegir habitar tu vida con confianza. Que puedes fortalecer tu base desde el amor propio y no desde el temor constante. Y cuando lo haces, algo mágico sucede, la tensión cede, el cuerpo se alinea, y la espalda deja de ser una trinchera para convertirse en un punto de apoyo. Entonces, descubres que no era tu columna la que estaba rota. Era tu confianza. Y ahora, estás listo para reconstruirla. El dolor en la espalda alta es uno de los más traicioneros. Se instala silenciosamente, como una punzada constante entre los omóplatos o cerca de los hombros, y poco a poco va tomando fuerza. Pero lo que realmente pesa ahí, no es físico. Es emocional. Son los vínculos. Son las historias que no cerraron, las palabras que no dijiste, los afectos que entregaste sin recibir, los lazos que te rompieron sin explicaciones. Carl Jung hablaba de que la psique humana está profundamente marcada por las relaciones. No somos islas. Somos espejos. Somos heridas abiertas que caminan disfrazadas de normalidad. Y esa parte alta de tu espalda, tan cerca del corazón, tan próxima a los pulmones, donde entra y sale la vida, es el lugar donde se graba todo lo que no sanaste con los demás. Especialmente lo que intentaste enterrar. Esa tensión que sientes entre los hombros puede que no venga del trabajo físico, sino del esfuerzo emocional de cargar con una historia rota. El peso de la culpa. La traición que aún no comprendes. La pérdida que todavía no aceptaste. El amor que entregaste sin que te lo devolvieran. La fidelidad que diste, aunque te fallaron. Esa zona duele porque has sido testigo silencioso de tus vínculos más profundos. Y también de tus decepciones más dolorosas. Muchas personas viven cargando a otros sin darse cuenta. Padres, hijos, parejas, amigos, relaciones pasadas. Intentan ser el sostén emocional de quienes aman, incluso cuando eso los quiebra por dentro. Y el cuerpo lo sabe.
La espalda alta es como un altar donde colocamos el recuerdo de lo que no sanamos. Donde guardamos los te quiero que nunca nos dijeron. Los abrazos que nos negaron. Las disculpas que nunca llegaron. Pero lo más impactante es esto, a veces ni siquiera es tuyo. Cargas con el dolor de otros por amor. Por lealtad. Por no querer verlos caer. Cargas con la tristeza de una madre, con el abandono de un padre, con el dolor de un hijo que no pudiste proteger. Y lo haces en silencio, creyendo que eso es amar. Pero amar no es cargar. Amar es acompañar sin romperse. Jung nos enseñó que las emociones reprimidas no mueren. Se alojan en el cuerpo. Se congelan entre los músculos. Se adhieren a los huesos. Y esperan, pacientemente, a que te detengas y las escuches. Por eso duele. Porque lo ignorado no desaparece, se transforma en tensión. Sanar esa parte de la espalda no es solo cuestión de estirar el cuerpo. Es cuestión de liberar el alma. De reconocer a quién has estado cargando. De preguntarte por qué te sentiste obligado a sostener a otros mientras tú te derrumbabas por dentro. De volver a ti. De dejar de culparte por lo que no pudiste cambiar. Y de perdonarte por seguir amando a pesar de todo. Cuando sueltas lo que no te pertenece, cuando comprendes que mereces relaciones donde amar no duela, donde dar no signifique quebrarte, entonces sucede el milagro. La espalda se aligera. El cuerpo respira. Y el alma se expande. Porque el verdadero amor no pesa. Acompaña. Y cuando aprendes esa verdad, el dolor ya no es necesario para recordarte lo que vales. El cuello es el puente entre lo que piensas y lo que sientes. Es la conexión entre la cabeza que razona y el cuerpo que actúa. Y cuando ese puente se tensa, cuando el dolor cervical aparece, es señal de que algo está desalineado entre lo que sabes, lo que sientes y lo que haces. Dolor en el cuello no siempre es producto de dormir mal o de pasar horas frente a una pantalla. Muchas veces es una manifestación de rigidez interna. De una mente que quiere tener el control absoluto. De un corazón que no se siente libre para fluir. Es un reflejo de tu batalla interna entre lo que deseas y lo que te permites. Y ese conflicto se queda atrapado en tu cuello. Carl Jung habló de la necesidad de integrar lo racional con lo emocional. Pero vivimos en un mundo que premia el control, la lógica, el dominio. Un mundo que te exige tener respuestas, mantener la calma, ser productivo, incluso cuando estás al borde del colapso. Y así, día tras día, te obligas a sostener posturas mentales que ya no te pertenecen. Que ya no te representan. Te exiges claridad cuando en realidad necesitas pausa. Te impones certeza cuando en el fondo solo necesitas sentir. El cuello es una bisagra. Si se bloquea, nada fluye. Si se tensiona, todo se estanca. Y es ahí, en esa zona aparentemente pequeña, donde tu cuerpo grita lo que tu mente se niega a soltar, el miedo a perder el control, el peso de las decisiones, la necesidad de tener siempre la razón. La rigidez ante el cambio. Todo eso se acumula, se endurece y comienza a doler. Pero ese dolor cervical no solo habla de exceso de control. Habla también del conflicto con la flexibilidad. ¿Cuántas veces te has negado a mirar una situación desde otro ángulo? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes girar emocionalmente, que estás atrapado en una sola forma de pensar, en una sola narrativa, en una sola versión de la historia? Esa inflexibilidad mental se traduce en rigidez física. Porque lo que no cambias dentro, se bloquea afuera. Y hay algo más, el cuello también guarda decisiones no tomadas. Caminos que evitaste. Palabras que te tragaste. Conflictos que evadiste por miedo a desagradar. Cada vez que te sometiste para no romper la paz, cada vez que elegiste callar para evitar un problema, el cuerpo se lo guardó. Lo apuntó en esa zona que sostiene tu cabeza como recordatorio de todo lo que no te diste permiso de enfrentar. La sanación de este dolor no vendrá de una pastilla ni de un masaje ocasional. Vendrá de tu decisión de soltar el control. De permitirte no saber. De reconocer que no tienes que ser perfecto ni tener todas las respuestas. Vendrá cuando empieces a confiar en la vida y no solo en tu lógica. Cuando abraces el caos como parte del crecimiento. Cuando dejes de forzar y comiences a fluir. Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando dejas de resistirte a lo que eres y empiezas a integrarlo. Y
Y quizás ese sea el mensaje detrás de tu dolor cervical. No necesitas controlar todo para estar a salvo. Solo necesitas confiar en ti, en tu intuición, en tu capacidad de adaptarte, de moverte, de mirar en nuevas direcciones. El dolor es solo el síntoma. El mensaje es más profundo. Ya es hora de liberar tu mente de su propia prisión. Ya es hora de ser más suave contigo. Porque cuando dejas de forzarte a sostener lo imposible, el cuerpo lo celebra. Y el cuello, por fin, descansa. Hay dolores que no comienzan contigo, pero terminan en ti. Dolores silenciosos, invisibles, pero persistentes. Se manifiestan en tu cuerpo, en tu espalda, como un peso que nunca elegiste, pero que llevas desde que tienes memoria. Son las heridas transgeneracionales. Cicatrices heredadas. Emociones que no son tuyas, pero que tu alma decidió cargar para intentar cerrar un ciclo que nadie antes se atrevió a sanar. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo y de cómo nuestras vidas están entrelazadas con las de aquellos que vinieron antes. No somos individuos aislados. Somos eslabones de una cadena emocional profunda. Y muchas veces, la espalda se convierte en el archivo físico de todo lo no dicho, lo no llorado, lo no perdonado por generaciones anteriores. Detente un momento y pregúntate, ¿por qué duele tanto si aparentemente todo está bien? ¿Por qué ese peso en tu espalda si tú no has hecho nada para merecerlo? Tal vez porque llevas a cuestas la tristeza de una abuela que no pudo elegir su destino. El resentimiento de un padre que vivió en guerra interna. El abandono de una madre que fue obligada a reprimir sus sueños. Heridas que no conoces, pero que tu cuerpo sí recuerda. Porque la sangre guarda memorias que la mente desconoce. Este tipo de dolor no responde a terapias físicas porque no es solo corporal. Es simbólico. Es espiritual. Es un lenguaje que solo se puede traducir con conciencia. El cuerpo, en su infinita sabiduría, actúa como puente entre lo que fue y lo que puede ser. Y la espalda es la pizarra donde se escribe el legado emocional de tu linaje. Cargar con el dolor de tus antepasados puede parecer noble. Pero no es tu misión perpetuar lo que ellos no pudieron resolver. Tu verdadera misión es liberarte. Es romper la cadena. Es mirar atrás no para revivir la herida, sino para honrarla con una nueva elección, sanar en lugar de repetir. Crear en lugar de reaccionar. Perdonar en lugar de arrastrar. El dolor de espalda transgeneracional es un llamado del alma a mirar hacia lo profundo. A preguntarte, ¿qué historia se repite en mi familia una y otra vez? ¿Qué emociones se ocultan bajo el silencio familiar? ¿A quién estoy siendo leal inconscientemente, cargando con su dolor como si fuera mío? Pero la buena noticia es esta, tú puedes cortar el ciclo. Tú puedes ser el punto de inflexión. El cuerpo ya te mostró que algo necesita salir a la luz. Ahora es tu turno de escuchar, de agradecer el mensaje y de liberar, con compasión, todo aquello que no tiene por qué seguir contigo. Porque no fuiste llamado a cargar, sino a transformar. Y cuando sueltas esa mochila invisible que llevabas en la espalda desde antes de nacer, no solo sanas tú, también sanan los que vinieron antes. Y los que vendrán después. Esa es la verdadera herencia, no el dolor, sino el despertar. Hay partes de ti que prefieres no mirar. Pensamientos que niegas, emociones que reprimes, recuerdos que silencias con una sonrisa forzada. Pero todo eso que no aceptas, no desaparece. Se esconde. Se acumula. Se transforma. Y cuando no encuentra salida, tu cuerpo lo carga. Lo almacena en forma de tensión, rigidez, peso. Especialmente en tu espalda. Carl Jung lo sabía, la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer de sí mismo. No solo lo oscuro, sino lo no integrado. Todo lo que juzgas, todo lo que temes, todo lo que no encaja con la imagen que quieres mostrar. Y aunque creas haberlo enterrado, aunque lo mantengas lejos de la luz de tu conciencia, la sombra encuentra su camino. Porque lo que no se ve, se siente. Lo que no se sana, pesa. La espalda se convierte en el depósito físico de tu sombra emocional. Duele no solo por lo que has vivido, sino por lo que te has negado a sentir. Por los conflictos no resueltos, por los deseos que consideraste indebidos, por las decisiones que te avergüenzan, por los errores que preferiste enterrar en lugar de aprender de ellos. Tu cuerpo grita lo que tu ego quiere callar. Y cuanto más rechazas esa parte de ti,
más dolor genera. Porque la sombra no es tu enemiga. Es una parte legítima de tu ser que está esperando ser reconocida. Cada molestia en tu espalda puede ser una invitación a mirar con honestidad. A admitir que también tienes miedo. Que también sientes ira. Que también has herido. Y que eso no te hace débil ni malo. Te hace humano. Lo que no quieres ver de ti, te ata. Te controla desde las sombras. Te impide ser libre. Porque te obliga a vivir defendiendo una imagen mientras cargas con una verdad interna que exige ser escuchada. Y cuando esa tensión interna llega a su punto máximo, el cuerpo colapsa. Se cansa. Se bloquea. Pero aquí está el giro, tu sombra contiene también tu mayor poder. Dentro de lo que escondes está lo que más necesitas integrar. La valentía que no reclamas. La voz que no usas. El amor que no te das. Cuando te atreves a mirar hacia adentro, sin juicio, descubres que no hay monstruos, solo partes de ti esperando comprensión. La sanación de la espalda, cuando el origen es la sombra, no ocurre desde fuera. No hay terapia física que sustituya el trabajo interior. Necesitas entrar en tu oscuridad con la linterna de la conciencia. No para castigarte. Para liberarte. Porque cuando abrazas tu sombra, ella deja de sabotearte y comienza a protegerte. Y el cuerpo, por fin, deja de cargar con ese silencio. No es fácil. Requiere coraje. Requiere renunciar a la perfección. Aceptar que puedes ser luz y oscuridad al mismo tiempo. Que dentro de ti conviven el caos y la sabiduría. Pero cuando das ese paso, algo cambia para siempre. La espalda se aligera. La tensión se disuelve. Y tú te sientes, por primera vez, completo. Porque el mayor peso no es el que llevas en los hombros, es el que llevas en el alma. Y ese solo se aligera cuando te atreves a mirar lo que evitaste toda la vida. Ese es el poder de integrar tu sombra, convertir el dolor en verdad. Y la verdad en libertad. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete ahora para seguir descubriendo el verdadero lenguaje de tu cuerpo y del alma. Déjame tu comentario y cuéntame en qué parte de tu espalda sientes el dolor. Tal vez tu historia ayude a otros que también están en silencio. Y si conoces a alguien que vive con este peso invisible, comparte este video con esa persona. Porque a veces, todo lo que necesitamos para empezar a sanar es saber que no estamos solos.